Sobre la estructura tipo B delantera vamos a marcar la vista de la solapa y la forrería lateral. Bien, lo primero que voy a hacer es, desde el punto del hombro, vamos a marcar 5 centímetros para el ancho de lo que va a tener sobre el hombro la vista de la solapa. Y luego, desde la línea de cruce, vamos a marcar hacia adentro 8 centímetros. A partir de ahí vamos a trazar una recta hacia la línea de ruedo y luego vamos a llevar esa recta haciéndose curva hasta llegar a los 5 centímetros que marcamos en el hombro. Ahí entonces vamos a determinar todo lo que es el área de la vista de la solapa. En cuanto a la parte de la forrería, va a quedar el lateral desde el límite que marcamos, la vista de solapa, hacia la línea de sisá y lateral. ¿Qué va a pasar con la pinza de entalle? La pinza de entalle la vamos a anular, no vamos a necesitar entallar ese sector. Sí vamos a mantener es la pinza de busto. Y con respecto al EVA C que teníamos en el recorte, lo vamos a trasladar sobre la línea que marcamos el límite de la solapa, vista de solapa y lateral de forrería. Entonces lo que vamos a hacer es marcarlo hacia un lado 1 centímetro y hacia el otro lado 1 centímetro. La parte interna del delantero de la estructura tipo B. Por un lado tenemos la pieza de la vista, ¿sí? De la solapa, que va a tener todo 1 centímetro de costura en su contorno. Vamos a mantener el piquete donde termina el quiebre de la solapa y se va a cortar por 2 en tela base. Y luego vamos a tener la segunda pieza, que es el lateral delantero, que se va a cortar en tela de forrería. También va a tener en todo lo que es la línea de recorte, hombro, sisa y lateral 1 centímetro, pero en la parte de ruedo va a tener 2,5. Mantenemos el piquete del recurso de costura del ruedo. Luego va a mantenerse la pinza de busto, como habíamos dicho, y va a tener el piquete de perforación y los 2 piquetes de apertura de pinza. Y la pieza se corta por 2. Sobre la estructura tipo B de la espalda, vamos a marcar todas las piezas que van a componer la parte interna, ¿sí? En este caso vamos a hacer una vista también para el escote de la espalda. Es una variante que podemos hacer en este caso sobre esta estructura, o puede ser también sobre la estructura tipo A o otra estructura de sastrería para saco. Vamos a marcar también sobre el hombro 5 centímetros y desde el punto de escote sobre la línea de centro de molde hacia abajo 7 centímetros. Y ahí vamos a unir con una curva. Luego también vamos a hacer la opción de darle un tablón en el centro de la forrería, quizá para dar más amplitud y más comodidad a la forrería, a la parte interna de nuestro saco. Entonces, desde el punto donde llegó nuestra vista de escote, vamos a marcar hacia afuera 3 centímetros. Lo mismo vamos a hacer desde el punto del ruedo hacia afuera 3 centímetros y vamos a unir esos 2 puntos con una recta. Ahí lo que estoy marcando es un exceso de material que va a ser luego una tabla o un tablón. En la forrería de la espalda vamos a seguir manteniendo el recorte Dior, pero no vamos a utilizar el entalle de la pinza. Entonces vamos a recortar por la línea curva, luego al llegar al punto superior de la pinza de entalle vamos a ir recto hacia el último punto de la pinza de entalle y luego vamos a ir hacia un lado de el EVA C. Lo mismo va a pasar para marcar la forrería del costadillo. Pasaremos por la curva, llegamos al vértice de la pinza, vamos recto hacia el último punto y luego hacia la línea de EVA C que le corresponde al costadillo de la espalda. Antes de extraer las piezas de la espalda, que para la pieza de vista de escote, la línea de centro de molde que voy a tener en cuenta para espejar va a ser desde este punto hasta este punto, ¿sí? Ahora, para espejar la pieza de centro de espalda, vamos a tener en cuenta la línea de este punto a este punto, que sería nuestro centro de molde que incluye el tablón. Otro detalle a tener en cuenta cuando extraemos la pieza de forrería centro, vamos a tener como línea límite en la parte superior la línea donde termina la vista del escote.
parte interna de la espalda va a quedar establecida, en este caso, en 3 partes. Por un lado, la vista de escote de espalda, que se corta por 1. Ella está espejada por la línea de centro de molde y va a tener todo 1 centímetro de recurso de costura. Se corta en tela base. Bien, luego tenemos el forro del centro de espalda, también espejado. Va a tener en todo su contorno, menos en el ruedo, todo 1 centímetro y en la parte de ruedo 2,5. No se olviden de ubicar los piquetes que señalicen no solo la línea de centro de molde, sino también la tabla o el tablón. Por otro lado, recordamos los piquetes en la vista del escote, también tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y por último, después tenemos el costadillo, para que se vea mejor, el costadillo lateral, que se corta por 2 en tela de forrería, como también se corta con forrería la espalda centro. Y esta va a tener en todo lo que es lateral, parte de sisa y línea de recorte 1 centímetro y luego 2,5 en la parte del ruedo. No nos olvidamos de ubicar el piquete que me señaliza dónde quiebra nuestro dobladillo. Y se corta también por 2.